quiero llevarlo, hermanos, al libro de Proverbios capítulo 13. Vamos a entrar a la palabra del Señor esta noche. Es una bendición que podamos estar en este lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor. Tenemos un tema pero muy interesante esta noche. Mire lo que dice el tema: sumando o restando a mi vida. Amén. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 13, del verso 1 al verso 6. Cuando lo tenga, póngase de pie. Comparta su Biblia con el que no trajo. Comparta la palabra del Señor. El que no tiene, compre. Necesario que todos tengamos la palabra del Señor en nuestras manos. Amén. Dice la palabra del Señor, el verso 1 al verso 6 vamos a leer como está escrita: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Padre, bendice tu palabra esta noche. Háblanos conforme a tu misericordia, Señor. Permítenos desarrollar este tema, oh Dios, de la mejor manera, de la cual tu Espíritu Santo pueda ministrarnos esta noche. Declaro que la iglesia es tierra fértil para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu amor, Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. A través de todo el libro de Proverbios, todos vamos a cansar de escuchar ciertas palabras que van a ser claves, sobre todo en este libro. La palabra sabiduría, el consejo que siempre llega a tiempo, y muchas de las cosas que Dios, hermanos, está llevándonos a través de un consejo práctico, de un dicho práctico, ya que Proverbios, hermanos, era el libro de los dichos. Era el libro de la sabiduría, era el libro, hermanos, en aquella época que lo escribió Salomón. Hermanos, instruido, no dudamos, por todo el poder de Dios para alcanzar tantas cosas, hermanos, que este hombre, Dios lo tomó como un sabio. Amén. Y que desarrolló un ministerio, hermanos, poderoso para poder dejar tantas cosas en la palabra del Señor que hoy fueran como un manual para nuestra vida. Y a través de todo el libro hemos venido, hermanos, enmarcando muchas de las cosas que Salomón ha tratado, hermanos, de ayudarnos a entender. Pero esta noche vamos a tratar de cambiar la lógica haciendo una analogía de esta porción que hemos leído, y vamos a sumar y vamos a restar lo que está a su favor, lo que realmente conviene a nuestra vida, y vamos a tratar de restar lo que realmente no está correcto en nuestra vida. Aunque alguien decida, hermanos, Dios no resta, Dios solo multiplica, hermanos, y Dios solo, me dijo alguien, hermanos, Dios solo usa dos signos, y es que Dios suma y multiplica. Satanás divide y resta. Pero saben que cuando vamos a la palabra del Señor, hermanos, también nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas veces en nuestra vida y en cada una de las cosas que desarrollamos en la vida cristiana, van a haber cosas que se van a ir sumando y van a haber cosas que se van a ir restando. Porque yo pregunto esta noche, ¿cuántos quisieran restar en su vida pecado? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos quisieran sumar sabiduría? Entonces, a través de este juego, hermanos, a través de esta situación, vamos a encontrar, hermanos, en toda esta parte de estos 6 versículos, encontramos, hermanos, por lo menos 8 cosas interesantes que nosotros vamos a tratar de desarrollar esta noche. Vamos a ir a la introducción. Y dentro de la introducción encontramos el primer
la primera situación. Y decía Salomón, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Amén. A través de toda nuestra historia, hermanos, yo creo que uno de los parámetros que la vida nos ha permitido es escuchar. Y toda la vida se nos está diciendo lo que debemos hacer y lo que es correcto. Amén. Yo creo que desde que nacemos en el seno de un hogar, ya sea cristiano o no cristiano, hermanos, y si es cristiano mucho más, hermanos, vamos a empezar a encontrar y a entender y a escuchar, hermanos, el consejo de los padres. Y la Biblia dice, y Salomón expresa y dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Sabe? Todo padre de familia, hermano, que está consciente la responsabilidad en la cual Dios lo ha llamado para ser padre, porque el hecho no es solamente engendrar un hijo, el hecho es tener la responsabilidad de saber que desde el momento que alguien engendra un hijo, tiene toda la responsabilidad de hacer de ese nuevo ser una persona de bien. Amén. Y por eso esta noche, hermanos, debemos entender algo, que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Esa es una de las características que podemos sumar a nuestra vida. Y yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, a través de toda esta historia, ha entendido que muchas veces, hermanos, como que nos da como cosita, pero de repente llegamos a entender que cada vez que nuestros padres dicen un consejo, tienen razón. Amén. Y a mí, yo recuerdo algo, hermano, interesante, que uno cuando venía y te llegaba al fracaso o le pasaban las cosas como no tenían que ser, ¿qué decía el papá o la mamá? ¿Te acordás que te lo dije? Esas palabras son hirientes, hermanos. Dan cólera. Sí va. Y uno, si es que, ¿te acordás? ¿Se acuerda, muchachita, que le dije lo que le iba a pasar? ¿Ah? ¿Se acuerda, muchachito, lo que le dije que le iba a pasar? Oiga lo que dice Salomón, el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Por qué? Porque eso suma a nuestra vida, hermanos, sabiduría. Porque eso suma a nuestra vida, que si nosotros, hermanos, aprendemos a escuchar el consejo de nuestros padres. ¿Sabe? Muchas veces uno de padre aconseja porque ya lo vivió. Porque ya pasó por ese valle de sombra, ese valle oscuro, porque uno ya tuvo ese tipo de problema. Pero muchas veces los hijos dicen, ¿por qué no me deja vivir mi papá mi vida? Porque yo quiero desarrollarme, yo quiero vivir mi propia vida. Pero muchas veces los padres tratan de evitar el dolor en sus hijos. Pero muchas veces el hijo no comprende que el escuchar el consejo del padre va a traer sabiduría a su vida. Número 2 dice, el fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Hemos hablado, hermanos, tantas veces y hemos tratado de enfatizar lo que es la lengua. Y hemos tratado de decir, hermanos, de que entre menos hablemos, más sabios somos. La Biblia dice, cuando vengáis a la casa del Señor, primero dice que tomemos el tiempo para pensar antes de hablar. Y una de las características importantes, hermanos, y que ha traído tanto dolor al ser humano, es que hablamos sin pensar. Se da cuenta que muchas veces cuando estamos enojados es cuando deberíamos de entrampar la lengua, de entrampar la boca y no decir nada, porque muchas veces ahí soltamos todo el veneno, sacamos la caja de lustre, empezamos a ofender y después decimos, yo no quería decir eso. Pero la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, y dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Hermanos, tanto es la bendición que si nosotros, hermanos, desarrollamos en nuestra vida una boca prudente, una boca que bendiga al Señor, una boca que adore al Señor, una boca que sea sabia para decir palabras, hermanos, de esa boca comeremos el bien de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos, aprendemos y entendemos, hermanos, que el hecho de tener sabiduría para hablar nos da paz. Nos da paz. Amén. La mayoría de veces nos metemos en problemas porque se nos fue la lengua,
porque no pudimos contener lo que pensábamos. Y muchas veces, hermanos, no tenemos ni las palabras correctas para adecuar o para decir o para aconsejar o para traer un consejo a alguien, sino que buscamos las palabras más disturbias, las palabras que dañan, que ofenden. Y muchas veces por esas razones vienen circunstancias negativas a nuestra vida. Número 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Amén. Fíjense que hay cosas, Dios nos dio 5 sentidos. Amén. Dios nos dio 5 sentidos. Amén. Y dentro de esos sentidos está la vista. Y una de las situaciones más difíciles es controlar la vista. Nunca se puede dejar de ver. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Amén. Y muchas veces, hermanos, somos tan curiosos, y muchas veces eso nos ha hecho pecar. La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Siempre estamos de curiosos, hermanos. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted va pasando en un pasaje y ve una ventana abierta. Yo no sé si usted tiene la mala... Yo no sé si usted es de las personas firmes que aquí puede estar una ventana abierta, aquí puede estar haciendo un ruido, usted pasa recto. Usted no es meque, pues, va, en otras palabras. De repente usted, quiero ir. Maxi oyó allá algo ahí, quiere oír, hasta se paran algunos. A él le cae una pedrada, ¿verdad? Realmente, hermanos, hay sentidos que nos cuesta controlar, ¿verdad? Quizás el oído. Hay veces, hermano, el oído es difícil de controlar. Usted ve en el bus y alguien va escuchando o va hablando con alguien cosas, hermanos, que no edifican. Miren, muchas veces, hermano, escuchamos chistes rojos, verdes, azules, del color que usted quiera, pero mire, la mente así lo capta. Amén. Dice que aquí la hermana nos dijo algo, no se nos quedó nada, pero oímos un chiste así rapidito, hermano, y ya lo procesamos, hasta lo aprendimos. Era el chiste que me aprendí. Ahí en el bus lo oí. Pero miren, hermanos, quizás la parte del tacto, quizás en la parte del gusto, quizás, hermanos, son sentidos que realmente, hermanos, podemos en algún momento controlar. Pero la lengua, Santiago dice Santiago que la lengua es el timón del cuerpo. Y que si alguien logra controlar la lengua, controló todo. Amén. Dice que ese es un miembro pequeño, pero es un miembro que tiene capacidad de darle fuego a hectáreas. Que tiene capacidad, hermanos, de levantar mire, hermano, la lengua es tan peligrosa. Por eso, oiga lo que dice Salomón: el que guarda su boca, guarda su alma. Amén. Mire, hermanos, por la lengua, por la boca de alguien que abrió de más la boca, hay muertos. Porque alguien no pudo controlar ese miembro, hermanos, hay gente que está presa. Hay gente, hermanos, que ha muerto. Hay gente que está problemado, que está en las cárceles. ¿Sabe por qué? Porque no pudo controlar su lengua. Entonces, Salomón dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Vamos a ir al siguiente. El alma de los diligentes será prosperada. Amén. ¿Qué es diligencia? ¿Sabe? Cuando Pablo, hermano, le escribe a Timoteo y le dice: mira, Pablo, con diligencia, con rapidez, con interés, busca las cosas de Dios. Mire, hermano, ser diligente es ser una persona activa, alguien, hermano, que se preocupa por buscar de Dios. Y oiga lo que dice la palabra del Señor: el alma de los diligentes será prosperada. Porque Dios, hermanos, está viendo el corazón, el alma de nosotros, y ve el desarrollo de tal manera que sumamos una virtud más a nuestra vida cuando somos diligentes con el Señor, cuando nos preocupamos, hermanos, no solo por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales. ¿Sabe? El pelear, esa parte, hermanos, de hecho es complicada en los seres humanos, porque siempre estamos diligentes para lo que no nos edifica. Pero ¿cuántos de nosotros somos diligentes para leer las escrituras, para orar?
¿Sabe cuántos de nosotros estamos, hermanos, ahí teniendo aquella preocupación de conocer más de la palabra del Señor? ¿Sabe? Yo siempre le he dicho, no podemos hablar del Señor si no conocemos su palabra. No podemos hablar de Jesús si no sabemos nada de Él. ¿Cuándo nosotros podemos entender? Cuando leemos su palabra, cuando nos desarrollamos, cuando estudiamos, cuando entendemos, hermanos, que Jesús dijo, miren, escudriñen las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Cuando nosotros, hermanos, realmente tenemos diligencia para buscar las cosas de Dios, nuestra alma es prosperada. Amén. Vamos a ver el siguiente. Dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Amén. ¿A quién le gusta que le mientan? ¿A quién le gusta mentir? Todos mentimos, ya sea usted le llame mentirita piadosa. Yo hice una mentira por necesidad, dicen muchos. ¿Habrá necesidad de mentir? Hay algo que interesante, hermanos, que le enseñan a uno y le decían, la verdad duele. ¿Se acuerdan de eso? La verdad duele. Mejor que te diga el cipote de un solo que no te quiere, pero que no te esté engañando, ¿verdad? La verdad duele. Mejor que la cipota le digan al cipote, no, estás engañado conmigo. Entonces, esas verdades duelen. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida, muchas veces queremos escuchar mentiras. Pero dice Salomón que el justo aborrece la palabra de mentira. Y miren, hermanos, muchas veces en nuestra vida debemos de aprender a aborrecer ese tipo de cosas, porque muchas veces, hermanos, el escuchar mentira deleita el oído. Amén. Pero muchas veces estamos conscientes de lo que nos están diciendo. Mire, a mí me da risa porque en esta época de elecciones, hermanos, que acabamos de pasar, bendito Dios, ¿verdad? Que acabamos de pasar, la gente miente en una barbaridad, ¿verdad? Mienten unas barbaridades prometiendo cosas que no van a hacer, que no van a suceder. Pero mucha gente, hermanos, crea esa mentira. Cree porque está buscando una esperanza, quiere ver donde no hay nada. Y muchas veces, hermanos, olvidamos que nuestra esperanza está en el Señor. Y que suceda lo que suceda, nuestra esperanza siempre va a seguir siendo el Señor para nuestra vida. Amén. Por eso dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Vamos a ir a la siguiente. Dice, la justicia guarda al de perfecto camino. Y una vez más mencionamos la palabra justicia que hemos desarrollado sobre todo este libro, hermanos. Y dice que esa justicia, cuando alguien es justo, hermano, porque sabe, hermano, ser equitativo, ser justo con los demás, cuesta. Muchas veces, hermanos, como cristianos nos volvemos injustos, tenemos injusticia en nuestra vida, pero dice Salomón que la justicia guarda al de perfecto camino. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a caminar en ese camino, hermanos, no en ese camino ancho, sino que en ese camino angosto del cual habló Jesús, hermanos, nos desarrollamos y aprendemos, hermanos, a entender que esa justicia nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque vamos en un perfecto camino buscando las cosas de Dios, aunque ese camino sea difícil. Porque, hermanos, caminar bajo ese camino tan angosto no es fácil. Y cualquiera pudiera decir, hermano, es que muchas veces la Biblia es ilógica. Va a creer usted, si usted encuentra un gran caminote aquí donde ir bien flojo y se va a ir en el más angosto. Pero cuando Jesús estaba hablando de eso, era porque teníamos que negarnos a nosotros mismos. Y que de hecho ese camino angosto nos iba a traer, hermanos, pruebas duras, nos iba a traer circunstancias difíciles. Pero allí era donde el Señor quería que camináramos. Porque en ese camino angosto es donde la justicia nos va a guardar de todo lo malo que esté alrededor nuestro. Vamos a hacer una analogía, hermanos, con el Salmos. Quiero que vaya a Salmo capítulo 1, verso 1. Sigamos adelante, chicos. Salmos capítulo 1, verso 1. Vamos a hacer una analogía con lo que hemos venido viendo, para que usted vea, hermanos, cómo este salmo nos va a traer, hermano. Vio todo lo que hemos hablado.
y de todas las circunstancias de la vida y de todas las virtudes que usted puede sumar a su vida cada día. Ahora dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Verso 2, vaya conmigo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿se da cuenta usted, hermano, realmente de lo que estamos hablando? Vemos, hermano, una serie de cualidades que podemos sumar a nuestra vida cuando guardamos nuestra lengua, cuando nos apartamos, cuando caminamos sobre ese camino perfecto, cuando nuestro corazón, hermanos, tiene diligencia para buscar al Señor. Y sabe, la recompensa de todo eso, dice el salmo que estamos leyendo, y dice en el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se extravió por otro camino, que no tuvo el oído presto a lo negativo. Y dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en aquella palabra, en aquella diligencia que ha tenido por buscar las cosas de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo prosperamos? ¿Cuándo te empiezan a salir bien las cosas? ¿Por qué no me salen bien las cosas a mí? Algunos hermanitos dicen, hermano, yo estoy salado. Qué galán que usted estuviera salado, porque la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Usted está dulce. ¿Ah? Algunos dicen, hermano, yo soy pando. ¿Ah? A mí todo me sale mal. Yo emprendo algo en la vida y me sale mal. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que está sumando a su vida? ¿Qué es lo que usted está llevando a su corazón? ¿En qué situación tiene su vida? ¿Hacia dónde estamos direccionando el caminar de nuestros días y el caminar de nuestra vida para con Dios? Porque mire lo que dice el Salmo: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, amén. ¿Qué le dijo Dios en la promesa? Todo lo que tu mano tocare será bendecido. Amén. Todo lo que sus manos tocaren será bendecido. ¿Sabe por qué? Pero cuando yo comienzo a sumar a mi vida todo eso negativo, todo eso, hermanos, cuando yo empiezo a sumar a mi vida, todo lo positivo, todo el hecho de buscar, de tener diligencia, de apartarme, de guardar mi boca para que mi alma sea prosperada, de tener en sí, hermanos, el hecho de creerle a Dios, de que cuando todas estas cosas sucedan, Dios me va a prosperar. Amén. Ese es el deseo de Dios. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver el desarrollo de este. Vamos a ver el restar. Dice, en el primer lugar dice, el burlador no escucha las reprensiones. Y mi hermano, cuando busqué esa palabra fea, ¿verdad? Se oye, burlador. Yo no sé cuántos hijos de los que están acá hicimos ese papel de burladores. Y muchas veces la mamá desgalillándose, aconsejando, y el hijo burlándose. Amén. Muchas veces, hermano, el hecho era de aquel de que hable, mamá, pero no me interesa lo que esté diciendo. Mucho cuidado, porque entonces empezamos a restar a nuestra vida, hermanos, la bendición, y nos volvemos, hermanos, personas que nos vamos a volver burladores, dice Salomón. Y esto, hermanos, no va a traer ningún tipo de bendición a nuestra vida. Y el burlador no escucha las reprensiones, hermano.
hace oído sordo, se vuelve una persona, hermanos, que le molesta todo. Y muchas veces, hermanos, cuando el contrario es que el consejo, el sabio escucha el consejo del padre, el burlador no escucha las reprensiones, no está en el acuerdo de que alguien venga con un consejo para su vida, sino que le interesa desarrollar su vida de la manera que él quiere. Y por eso vienen estas situaciones, hermanos, negativas a nuestra vida. Vamos a ver el número 2. El alma de los prevaricadores hallará el mal. Miren, hermanos, cuando hablamos de esta palabra prevaricadores, la vez pasada la estuvimos explicando, interesante, hermano, una palabra que desarrolla algo interesante en nuestra vida. Y dice Salomón que el alma de los prevaricadores hallará el mal. El alma, hermanos, de aquellos que no, oiga bien, que no están de acuerdo con la palabra del Señor, aquellos que están haciendo sordos oídos a la voz de Dios, aquellos, hermanos, que están de una o de otra manera negando la existencia de Dios, de una o de otra manera, hermanos, no reteniendo el consejo de Dios, hallará el mal. ¿Se recuerda cuando venía el consejo de los padres? Y se recuerda, hoy viene aquella palabra que llegaba a nuestra alma y que molestaba y decía, ¿por qué? Cuando su papá te dije que te iba a pasar esto. ¿Sabe por qué? Porque siempre, si no hay un consejo que llegue a nuestro corazón de parte de Dios, todos los caminos van a terminar mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Y muchas veces, hermano, el prevaricar, el negar, el, hermano, ignorar a Dios nos va a traer mal a nuestra vida. Número 3. Dice, ahí hay un error de dedo. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Amén. Hablábamos del desarrollar, del hablar de más, del no controlar nuestra lengua, del, hermanos, de desembocar muchas veces cosas que nos van a traer problemas a nuestra vida. Y dice Salomón que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tendrá, hermanos, problemas. Y cuando hablamos de calamidad, hermanos, no solo estamos hablando en el término secular de pobreza, sino calamidad espiritual. Calamidad en la cual, hermanos, no crecemos muchas veces porque no permitimos que Dios, hermanos, obre en nuestra vida. Y esta parte, hermanos, resta la bendición de Dios. Por lo que en la primera fase veíamos cómo podíamos sumar esa sabiduría, ese beneficio que agradara a Dios de tal manera que desarrolláramos una vida espiritual de la mejor manera. Aquí, con todas estas situaciones, lo que hacemos es restar a nuestra vida la bendición que Dios tiene para nosotros. Número 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Ya conocen el perezoso? ¿Ya han visto algún documental de ese animalito? Tremendo, hermano. De las 24 horas duerme como 20. Es tremendamente haragán. Yo no sé cuántos son tremendamente haraganes, hermano. Bendición, el Señor está hablando entonces. Amén. Pero oiga lo que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mire, hermano, la gente que es más haragana es la que más tiene deseos en la vida, pero no los va a alcanzar. Porque yo siempre le he dicho algo: Dios no está con los haraganes. Amén. Dios no está con los haraganes. Hermanos, miren, Dios está siempre en la disposición de bendecirnos cuando nosotros estamos dispuestos a buscar. Mire, yo le decía algo la vez pasada y a mí me daba risa. Porque mire, Dios dejó 3 claves. Dios dice que pidamos. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Amén. ¿Qué hacemos? Pedimos a Dios un trabajo, pero no salimos a buscarlo.
Y queremos que Dios nos lleve el trabajo hasta la casa. Muchos haraganes llegan a la hora del examen, hermanos, en las universidades, en el colegio, en el bachillerato. ¿Y sabe qué hacen, hermanos? Todavía los sinvergüenzas abren la papeleta. Señor, aquí está tu siervo. No estudiaron nada. No se esforzaron. Y saben que Dios quiere que Dios en ese momento les mande inteligencia para responder todo el examen. Dios no va a hacer eso, hermano. No se equivoque. Dios no va a hacer eso. Dios, si usted no se ha esforzado, no lo va a hacer. Porque Dios no está con los haraganes. Y oiga lo que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Hay gente, hermanos, que pasó su vida durmiendo, haraganeando, y llegan a viejos, hermanos, y usted los encuentra y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí con mi mamá todavía, 45 años. No es porque la nana no los ha echado. Amor de madre, ¿verdad? Solo hay uno. Pero realmente, hermanos, nos damos cuenta que el mismo Salomón dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Porque, hermanos, Dios no está no está de acuerdo con esa situación. Mire, a Dios le gusta que nos esforcemos. Amén. A Dios le gusta que usted trabaje, que usted se sacrifique, que usted, hermano, haga el esfuerzo de hacer las cosas. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate? Amén. Eso le gusta a Dios. ¿Sabe? Cuando usted, hermano, se ha rebuscado, usted se ha desvelado estudiando y usted llega a la hora del examen, ¿sabe qué puede hacer Dios? Recordarle lo que usted ha estudiado. Amén. Vamos a seguir adelante. Dice: el impío se hace odioso e infame. Amén. Cuando no desarrollamos, hermanos, y cuando no tenemos el cuidado de tener una vida espiritual diferente, hermanos, nos volvemos impíos. Y esta palabra, hermanos, viene de la palabra impiedad, del griego, hermanos, de buscar siempre lo malo. Y cuando desarrollamos eso en nuestra vida, hermanos, nos volvemos personas, hermanos, que no somos agradables, que muchas veces somos odiosas. Mire, hermano, hay gente tan rencorosa que nunca aprende a perdonar. Amén. Yo te perdono, pero no olvido. ¿Qué es eso? ¿Qué es abayuncar, hermano? Yo te perdono, pero no olvido. ¿Sabe que cuando uno perdona debe de olvidar? Dice que Dios no se acuerda de los pecados nuestros. Amén. Entonces, muchas veces cuando nosotros, hermano, no estamos dentro del término y caemos en esta situación y restamos a nuestra vida con el odio, con ser infame, hermano, con estar ahí, hermano, siempre criticando, juzgando las cosas que muchas veces son de beneficio para la vida de otro, caemos en ese pecado, hermanos. Quiero seguir terminando. Dice el próximo: mas la impiedad trastornará al pecador. Amén. ¿Cuántos trastornados hay aquí? No, ¿verdad? No. Dice: mas la impiedad. Miren, hermano, venimos hablando del impío y ahora Salomón dice: mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, cuando realmente no valoramos nuestra vida cristiana, cuando no valoramos los valores medulares de la palabra del Señor, o los valores modulares que son en nuestra vida, que deben de ser enmarcados en nuestros corazones, muchas veces, hermanos, caemos en esa impiedad. Y esa impiedad nos trastorna. Porque yo trataba de comprender este texto, pero fíjense qué fácil. Le voy a poner un ejemplo. Una de las personas más difíciles de evangelizar son las personas que se han ido del evangelio. Amén. ¿Ha tenido la oportunidad usted de hablar con un cristiano caído? Eso es duro. Usted le dice algo y él se defiende con la palabra del Señor.
Usted le dice, mire hermano, usted debe regresar al Señor. No, yo no necesito ir a la iglesia, ahí está el canal 25. Mire, hermano, usted está tratando de motivarle a la iglesia, está de motivarle a que busque al Señor y siempre tiene un texto para defenderse. Mire, hermano, la impiedad trastorna, nos cambia la manera de pensar, nos desubica de lo espiritual, nos lleva a una situación, hermanos, que nos vemos mal y que hacemos, hermanos, y lo que queremos hacer es terminar burlándose de la persona que está llevándonos un mensaje de esperanza. Por eso dice Salomón que la impiedad va a trastornar a este tipo de personas. Quiero terminar con esto, sigamos adelante, chicos. Dice el verso 4, vaya conmigo otra vez a Salmo 1. Estamos haciendo una analogía sobre este capítulo 1 del libro de los Salmos con el capítulo 13 del verso 1 al 6 del libro de Proverbios. Dice el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Sigamos adelante, verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Si allá en los primeros versículos el salmista, hermanos, está hablando de una prosperidad, está hablando de una vida de abundancia, está hablando de un árbol que está junto a corrientes de agua. Aquí dice, no así los malos, aquellos que están, hermanos, siempre encaminados a la impiedad, aquellos que siempre están encaminados a hacer lo malo. No van, dice, serán como el tamo. ¿Sabe qué es el tamo, hermano? Una hoja seca que la arrebata el viento, que la hace para un lado. Y muchas veces, hermano, yo digo que hay muchos hermanos que terminan con un espíritu de sapo, hermano. Comienzan saltando de iglesia en iglesia. Si aquí los trataron mal, se van para otro lado. Tienen espíritu de sapo, hermano. Y terminan, hermano, yendo y empiezan a probar. Dicen, no, hermano, yo no me siento bien aquí, voy a ir a dar a tal lado. Terminan, hermanos, en religiones raras. Por eso dice el verso 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, a la senda de los malos perecerá. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mire, hermano, Dios es correcto. Dios, hermanos, está tratando de llevarnos a una situación en la cual usted y yo decidamos cuándo debemos de sumar en nuestra vida, cuándo debemos de restar. Restemos todas estas cosas negativas que llegan a nuestros corazones y sumemos toda la sabiduría de Dios. Sumemos, hermanos, el hecho de ser diligentes. Sumemos el hecho, hermanos, de buscar a Dios. Sumemos el hecho, hermanos, de ser sabios. Sumemos el hecho, hermanos, de saber callar, de cerrar nuestra boca cuando no debemos de abrirla. Sumemos el hecho, hermanos, de que el cerrar nuestra boca va a salvar nuestra alma. Pero restemos, hermanos, todo aquello que está dañando cada una de las partes de nuestro corazón y que nos van a llevar a la muerte, hermano. Y quizás usted dirá, pero a una muerte espiritual. Y qué tristeza da, hermanos, cuando alguien muere espiritualmente, porque se vuelve un hielo, se congela. Y, hermano, esta persona no quiere saber nada de Dios. Esta persona no quiere saber las bendiciones que Dios tiene para él. Y lo único que le interesa es vivir su vida en un estilo que solo Él puede desarrollar. Pero cuando nosotros, hermanos, entendemos que hemos sido llamados como hijos de Dios para sumar bendición a nuestra vida, y que esa sabiduría nos va a dar, hermanos, vida, y nos va a alcanzar, que alcancemos todas las cosas espirituales que Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos en nuestros corazones. Así que el verso 6 termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos. Yo siempre he dicho una cosa, usted y yo no nos podemos engañar. Usted es la única persona que sabe para dónde va. Usted y yo sabemos para dónde vamos y dónde estamos parados. Amén. Y usted sabe
que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a terminar, va a perecer. Que Dios pueda guardar nuestros corazones, hermanos, y que cada uno de nosotros se esfuerce por agradar al Señor. Pónganse de pie esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.